Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día lunes 5 de febrero. Vamos a tratar hoy día de conocer un poco más cuáles son las plataformas de los partidos políticos para una nueva legislatura, la que va a iniciar en junio de este año. Y para eso tengo a importantes candidatos a diputados de cada uno de ellos. Todavía no ha llegado uno. Mario Tenorio, si lo ve por ahí, dígale que se apure. Presento a los que están en este momento en el set. Está con nosotros Rodolfo Parker, diputado, candidato a la reelección y secretario general del Partido Demócrata Cristiano. Buenas noches. Muy buenas noches, Nacho, y muchísimas gracias por la invitación. Dios mediante sirva este conversatorio que vamos a tener tanto con el doctor Portillo Cuadra como con Misael, y si viene pues Mario Tenorio, para poder profundizar las áreas que son de vital interés para el pueblo salvadoreño. Bueno, ya lo dijo, ya. También con nosotros René Portillo Cuadra, candidato a diputado y a la reelección por el Partido Arena. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. René. Un saludo fraterno para la familia salvadoreña y es un gran honor compartir este programa con el doctor Rodolfo Parker y también con el diputado Misael Mejía. Misael Mejía, candidato a la reelección y diputado por el FMLN. Buenas noches, Misael. Buenas noches, Nacho. Un saludo a los televidentes. Un gusto compartir set, trasladar las propuestas. Ya hemos estado acá hablando de temas específicos. Hoy la idea, entiendo, es abordar la plataforma en general y compartir con el diputado Parker. Conocer un poco más y en detalle las propuestas. Es lo que vamos a hacer esta noche. Antes vamos a saludar con mucho gusto a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Le estaba preguntando a los amigos que traigamos al corte si se ponen nerviosos los candidatos en tiempo de campaña. Y ustedes me decían, depende del candidato y depende de quién De más. lo que preguntes. Ah, de lo que yo pregunte. No, fíjate que no tanto aquí, sino que afuera veo a algunos, digamos que uno le habla y sí, pero mira, que fíjate que estoy acá en mi pueblo y aquí ando y tengo que conseguir votos. Es un momento de tensión, ¿eh? Parece eso, algunos sobre todo que empiezan a ver que no está tan fácil. Entonces se ponen nerviosos. Sí hay una objeción por ahí ciudadana de que no han visto muchas propuestas. Sí. Yo creo que en parte los medios de comunicación y nosotros no hemos sido suficientemente comunicativos y emprendedores en hacerle ver al país que sí hay nuevas propuestas. Entonces, no, lo que pasa es que es poco el espacio que se da para las propuestas como tal. Sí. Entonces vamos a tratar hoy día de hacer algo diferente, tratar de mostrar las propuestas. Yo lo he dividido en 3 como las más importantes: plataformas políticas, ¿ya? La plataforma con economía, que tenga que ver con economía, y la que tenga que ver con seguridad. ¿Les parecen las tres áreas? ¿Ya? Sí, yo en caso, digamos, de las propuestas políticas he escuchado transparencia, he escuchado el FMLN dice que hay que elegir popularmente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, etc. Vamos con tu propuesta legislativa. Bien, Nacho. Propuesta legislativa en materia política. Yo quisiera primero empezar la visión de asamblea que el FMLN tiene y que la recoge en nuestra plataforma. Yo te dejé un ejemplar Sí, claro. la vez anterior. Primero, para nosotros el primer órgano del Estado, que por excelencia es el foro político de representación popular más amplio que tiene el Estado salvadoreño, lo visualizamos como un parlamento en el que los diputados, las cualidades de quienes el FMLN lleven ahí, debe tener un carácter dialogante, participativo, concertador, para poder construir acuerdos. Es imposible en la Asamblea Legislativa poder avanzar pensando que los planteamientos únicos de una fuerza política y sin tener margen de generar espacios de concertación puedan avanzar. Segundo, creo que el tema de ética, de transparencia, de honestidad como conducta permanente en el ámbito de acción de la Asamblea Legislativa es un elemento importante. Estoy describiendo características del tipo de
funcionarios públicos, que para nosotros es clave, pero además comprometidos con el país y con la sociedad, más que con intereses mezquinos o con intereses particulares. Pero creo que la característica de que la población, la ciudadanía nos vea como funcionarios trabajadores, honrados, capaces, eficientes, es un elemento que debe dar un viraje en el primer órgano del Estado. Para nosotros... ¿Estás diciendo todo lo que la ciudadanía no ha visto? ¿O cree no haber visto? Yo, por lo menos por parte del FMLN, no voy a aceptar una calificación de ese tipo, pero estoy diciendo lo que los postulados. Sí, es probable que esa sea la opinión, porque ha habido también todo un esfuerzo de desgaste al primer órgano del Estado, casi poniéndonos como en el centro de la manzana, que no funciona, que no ayuda, que no contribuye al país. Entonces, es importante decir que debemos impulsar la igualdad, los derechos entre los géneros y por un medio ambiente sano, y promotores de la cultura, la memoria histórica, la identidad de los salvadoreños, creo que es importante rescatarla, y por último, solidarios e impulsores de la cooperación entre los pueblos. Creo que esas son como las características que visualizamos para entrar ya a los bloques. Ahora, que tú la planteas. propuesta como tal. Las propuestas, mira, nosotros en la parte económica... Política. En la parte política. En la parte política, entonces, nosotros estamos planteando que los temas más relevantes del país no debieran encerrarse en la Asamblea Legislativa, en el Ejecutivo o en las instancias del Estado que al final toman decisiones. Hay temas de país que, en opinión del FMLN, debemos trasladarlo, hacer una consulta con la ciudadanía. ¿Cuál es la palabra que nosotros estamos utilizando el mecanismo de consulta popular. Consulta popular, pero el plebiscito y el referéndum son una modalidad de consulta popular. Esa es una decisión que, a partir de las discusiones, pero mira, aquí han habido temas relevantes de país que creo que es importantísimo, antes de tomar decisiones, que el pueblo salvadoreño participe de ellos, como lo hacen otros países, el mismo Costa Rica. Para tomar algún tipo de decisiones le consultan a la ciudadanía. No puede ser que nos arroguemos el derecho de cambiarle la vida al país, a la sociedad, a la economía, a la gente, y el pueblo bien, gracias. Ese es un primer elemento, pero para nosotros el tema de activar consulta popular para ratificar reformas constitucionales también nos parece que debe ser un mecanismo, porque la ciudadanía conoce hoy mecanismos que han trastocado los procedimientos que nuestra Constitución establece para reformar la misma, que no es por los canales que ya la misma establece, sino que ha sido vía sentencias, vía decisiones incluso más reducidas que lo que el primer órgano del Estado debe tomar en una legislatura y ratificada por otra. Todo eso se ha hecho de otra manera, por lo menos con la Sala de lo Constitucional. Lo que estamos planteando entonces es que haya algún mecanismo de consulta popular para pasar a generar reformas constitucionales. Y también estamos, mira, si el órgano ejecutivo, si la Asamblea Legislativa, que son dos de los tres órganos fundamentales del Estado, los elige el pueblo, entonces estamos planteando en nuestras propuestas políticas de que también la Corte Suprema de Justicia puede ser electa por voto directo e igualitario de los salvadoreños y salvadoreñas. Y otra reforma constitucional es que del 6% del presupuesto que recibe la Corte Suprema de Justicia por una reforma política hecha con los acuerdos de paz, podamos incluir en ese presupuesto al Ministerio Público, llámese Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el mismo órgano judicial. Ok, nos quedamos hasta ahí. Yo te traslado las demás en otro momento. Vamos contigo, Rodolfo. Sí, por seguro. Nosotros siempre se ha dicho que el precio de la libertad es la vigilancia eterna. Y realmente, no solo en El Salvador,
en varios países y particularmente en la América Latina hemos por momentos percibido ciertas intenciones de regresión democrática. A nosotros, nuestros representados y los ciudadanos en general nos piden vigilancia del sistema democrático. Es decir, el gobierno es democrático, republicano y representativo. Así lo reza nuestra Constitución. Y ese es el primer deber del Partido Demócrata Cristiano aquí, como en cualquiera de los otros 127 países donde la democracia cristiana está presente. Significa que para nosotros lo primero que tenemos que resguardar cada día es la libertad. Y eso significa libre expresión como un principio de un sistema democrático. Cuando nosotros decimos que el gobierno es republicano, democrático y representativo, también estamos partiendo de la base de que cuando se habla de la elección de lo que serían los funcionarios de segundo grado, y esto, según la Constitución de la República, a través de la Asamblea Legislativa, es parte justamente de que somos un gobierno representativo. Si nosotros estuviéramos delegando la elección de esos pilares, Fiscalía General, Corte Suprema, Sala de lo Constitucional incluida, le estuviésemos asignando al pueblo en una forma directa esta elección, primero ya no seríamos un gobierno representativo, nos estaríamos saliendo del marco constitucional. Significa que el FMLN podría estar planteando una reforma constitucional en esa dirección. Sí, pues, esa es la propuesta. Esa es la propuesta del FMLN. Es decir, estaría regresando el FMLN a lo que fue la cláusula de reserva allá en el Acuerdo de Paz. Así lo deberíamos nosotros de entender. Cuando se suscribió el Acuerdo de Paz hace 26 años, el FMLN hizo reserva en una cláusula unilateral, la tengo muy presente, de 3 asuntos. A ver. Primero, aunque sobre esto después Chafik Handal, antes de morir, dijo que eso lo dejaban ya. Levantamos esa. Levantaba esas, no, sí. No algunas, no, esa no reserva. Chafik, lo hizo a nombre del FMLN, doctor. Sí, sí. Tengo muy presente cuando Chafik Handal dice que se levantaba esta reserva en cuanto a la desaparición de la Fuerza Armada. Los otros puntos de reserva era la tenencia de la tierra, es decir, los límites de la tenencia de la tierra, que el FMLN las quería reducir, esos límites, y la otra, el mecanismo de reforma a la Constitución. Es decir, nosotros habríamos mantenido lo que es la vigencia del artículo 248, y el FMLN habría planteado que ese mecanismo pudiese ser la consulta directa con la población. En ese marco es donde nosotros vemos que el FMLN presenta una propuesta. Pues, perdón que interrumpa, doctor, por pero favor, usted no comparte, pero usted no comparte por favor, que se ha reformado la Constitución. Yo quiero ordenar una cosa. Yo preferiría, a efectos de orden, que en esta primera parte quiero darles 3 bloques para que vean las propuestas propias y los últimos 3 bloques para que discutan las propuestas quizás bien, las más, las que, bien. por ejemplo, este tema va para una discusión, digamos, en el otro bloque. Bueno, muy bien. Yo iba haciendo un poco de aproximación. Déjame entonces al corte ahora y vuelvo contigo con tu propuesta. ¿Cómo no? Discúlpenme. No, ningún problema. Hablo mucho, Misael, por eso. Vamos al corte, ya volvemos. de la lotería. El pozo de la lotería va en $517,500. Se acumuló, pozo de la lotería. El pozo de la lotería va en $517,500. En 2008, el salario mínimo en el sector agropecuario era de $74. El actual gobierno lo subió a $200.
Igualmente, el salario en la industria y servicios era de $190 en promedio. El actual gobierno lo subió a $300. Por eso, los diputados y diputadas del FMLN seguiremos promoviendo leyes que garanticen salarios más justos y dignos para los trabajadores y trabajadoras. Hacemos más por la gente. Vota FMLN. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. Atrevámonos a creer y juntos ayudemos a quienes hoy nos necesitan, sumándonos de corazón por la Teletón. Bueno, ahora sí, Rodolfo. Sí. No, a ver, primero yo lo que quería poner de relieve es que nosotros como Democracia Cristiana naturalmente vamos a seguir luchando cada día porque se preserve, se mantenga y al caso se fortalezca lo que es el sistema de gobierno democrático, republicano y representativo. En ese marco, habiendo dicho lo que es lo fundamental, en ese marco nosotros hemos presentado concretamente, y está así contenido en nuestra plataforma legislativa, 2 propuestas de reformas. Una que ya fue presentada a la Asamblea Legislativa y juega con lo que es el compromiso de que en la próxima legislatura eso se pueda aprobar, es que se modifique el reglamento interior de la Asamblea Legislativa en dirección a que haya mayor participación para la elección de los funcionarios de segundo grado. Entiéndase que el enfoque político busca prioritariamente que estos mecanismos se empiecen a jugar lo más pronto posible para elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que viene en los próximos meses y para el fiscal general de la República, sea elección o reelección. ¿En qué consiste la reforma? Hemos previsto que cuando se depuran los listados entre la academia y en la confección de la última terna o de las últimas ternas sean a propuesta de las distintas universidades. De tal manera que la Asamblea Legislativa, siempre dentro del marco constitucional, sería quien en definitiva elija, pero con base en ese mecanismo de depuración, donde habría participado a través de también mucha consulta ciudadana, la academia. Luego, la segunda reforma que ya está presentada formalmente en la Asamblea Legislativa y que está como compromiso en la plataforma legislativa, es una reforma constitucional y obtuvimos las firmas necesarias, porque recordemos pues, que yo solo soy un diputado, hoy por hoy, en representación de la Democracia Cristiana, pero nos acompañaron en esta iniciativa diputados de los distintos grupos parlamentarios, no del FMLN, pero sí de los partidos Arena, PCN y Gana. La propuesta va en dirección a regularizar el tiempo en cuanto a las terceras partes en que estaba previsto desde la reforma constitucional original cómo se tenía que nominar la Corte Suprema de Justicia. La idea es que una misma legislatura no pudiera elegir más de 1/3 de la Corte Suprema y por tanto también de la Sala de lo Constitucional. La última elección elegimos 4 magistrados de la Sala de una sola vez. Eso rompió con ese esquema que estaba previsto. Para que se recupere... No elegir 4 una vez. Sí, los vamos a tener que elegir. Ahora sí. Ahora sí, pero la reforma constitucional va en dirección a que 2 de ellos no sean electos por 9 años, como una reforma transitoria, sino que solo sean electos por 6 años. Esa reforma ya está presentada, por cierto, ha sido bastante motivada, ya ha sido discutida a través de distintos foros y tanques de pensamiento. FUSADES también participa de esta misma idea. Y yo he conversado con abogados de los distintos círculos y todos ven muy bien la iniciativa. De hecho, no sé si compartimos con el doctor Portillo Cuadra sí. una oportunidad, un foro con el Centro de Estudios Jurídicos y fue una discusión pues, entre abogados, ¿verdad? No perfecta, pero sí muy profunda sobre el tema y habríamos llegado... Hablaron mucho, los abogados hablan mucho. Pero en este caso, para que hayan coincidido varios Rodolfo, abogados... ¿Esto es solamente referente a la Sala Constitucional no, o cualquier sala? No, estoy hablando de todos los funcionarios a ser electos en una elección de segundo grado.
No, la última reforma solo es para la Sala de lo Constitucional. Solo está la Constitucional, la segunda reforma. Es correcto. Estas dos reformas están planteadas, pero solo para terminar, hay una reforma muy importante para nosotros en el marco político, que ya está presentada también, muy bien articulada, y es una ley especial para la creación de la Superintendencia Ciudadana. Es decir, el propósito que busca esto, en lo que es la concepción política del Estado, es que quienes generan los recursos para que el Estado funcione, quienes los originan, que son los ciudadanos, sean al mismo tiempo quienes tengan el derecho, el acceso a poder fiscalizar la utilización de eso. Sería una especie Superintendencia ciudadana. Estaría adscrita a la ANEP y a la Cámara de Comercio, con una estructura bastante liviana, donde habría recepción de todo tipo de denuncias, incluso esto sería pagado a través del Ministerio de Hacienda. Habría un presupuesto en el Presupuesto General de la Nación para que esto funcione, y como un mecanismo idóneo, inédito, creativo para el combate a la corrupción, pero también para impedir y detener que los funcionarios se sigan tomando el tiempo del mundo para resolver. Pues están resolviendo afuera de los plazos, y en muchos casos no solo resuelven fuera de los plazos, sino que en contra de la misma ley y sin consecuencias. Es la superintendencia para que la gente pueda poner sus reclamos, sus denuncias. Sus denuncias, y esta superintendencia tendría un mecanismo para elevar a las esferas de gobierno. O sea, no se necesitaría una oficina de transparencia como esa que pues dice que funciona, pero realmente no funciona. Esto sí sería una verdadera superintendencia de ciudadana. Veeduría ciudadana con ojo crítico, para que el funcionario tema no resolver en tiempo y tema sobre todo resolver fuera del marco de la ley. René, las propuestas de Arena en relación a la parte política del país, el manejo político. Bueno, quiero decirte en términos generales que la propuesta nuestra abarca 5 ejes. Uno que es el tema de la generación de empleo y el fortalecimiento de la economía. El otro es el tema de seguridad, el tema de salud, el tema de educación y el tema de transparencia y reforma política. Entonces, es la última parte. Sobre este último punto quiero decirte que nosotros estamos proponiendo una ley para modernizar el servicio público. Es decir, la ley de servicio civil que actualmente tenemos es una ley que tiene por lo menos 35 años de vigencia, no refleja ni representa las necesidades de un Estado moderno, y ahora lo que necesitamos es una ley que regule, pero sobre todo que homologue salarios y prestaciones en el sector público de acuerdo a méritos, a capacidades, donde realmente se premia la meritocracia. Este es un punto muy importante, dado de que existen instituciones con mejores prestaciones que otras, y esto está acarreando un serio problema, no solo a nivel de satisfacciones de los sindicatos y trabajadores, sino también problemas presupuestales. En ese sentido, esa es una de las propuestas. La otra tiene que ver con la creación de una nueva ley de enriquecimiento ilícito. Nosotros le hemos denominado ley de probidad, dado que el concepto probidad es mucho más amplio que enriquecimiento ilícito de funcionarios. ¿En qué estriba esta reforma? En que esa ley que data de 1959 es una ley que no recoge los aspectos probatorios modernos que vendrían a enriquecer y a fortalecer la aplicación de una ley tan importante para erradicar la corrupción y el enriquecimiento ilícito de funcionarios. En ese sentido, esa es otra de nuestras prioridades en la próxima legislatura. La otra tiene que ver con una reforma a la Constitución y obviamente también a la ley secundaria para poder elegir a la Corte de Cuentas de la República con 56 votos, es decir, con mayoría calificada. Pero aparte de eso, separar las funciones de auditoría y administrativas de las funciones de administración de justicia per se dentro de la Corte de Cuentas de la República. Actualmente, los magistrados se vuelven jueces y partes, dado que conocen desde el momento de las auditorías hasta volver la finalización de los procesos de cuentas. Eso no ha permitido que haya realmente una verdadera administración de justicia en sede de lo que es la Corte de Cuentas. Y por otro lado tenemos también una reforma que ya la presentamos al reglamento interior de la Asamblea Legislativa, en donde este pliego de reformas abarca el procedimiento para elegir a todos los funcionarios de segundo grado. Entiéndase fiscal, procuradores, concejales del Consejo Nacional de la Judicatura, fiscal, etc. Nosotros hemos visto
la gravísima falencia del actual procedimiento que está regulada nada más por 4 artículos. Y hemos llegado a tal punto que ya es insostenible que se elija un funcionario más con ese procedimiento. Por ejemplo, ¿sabía usted, mi amigo, que cuando entrevistan a un funcionario de elección de segundo grado le dan previamente las preguntas que le van a hacer? Eso es totalmente inaudito, primero. Segundo, actualmente el procedimiento no determina cómo se califica la moralidad notoria de una persona. Y eso va planteado en las reformas que ya presentamos. Por ejemplo, en materia de funcionarios, pero sobre todo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No existe un procedimiento, por ejemplo, para calificar lo que la Constitución determina como diferentes corrientes del pensamiento jurídico. Dice la Constitución que a los magistrados hay que elegirlos de las diferentes corrientes del pensamiento jurídico. ¿Y eso será equivalente a las corrientes del pensamiento político? No, por supuesto que no. Aquí está hablando de otra cosa. Pero los partidos políticos muy probablemente hemos malentendido el reparto partidario y esto es lo que está afectando la institucionalidad del país. En ese sentido, estas reformas que ya fueron presentadas hace 2 meses, que las trabajamos nosotros con diferentes sectores, como muy bien lo apuntaba el doctor Parker, nosotros esperamos de que este documento sirva como un documento base para darle participación a la ciudadanía. En esas reformas, por cierto, va planteada que una comisión de notables, de ciudadanos notables, haga este tipo de entrevistas a los funcionarios, participe de las repreguntas. Por ejemplo, hay entrevistas de funcionarios que duran 15 minutos. Si nosotros lo comparamos contra los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos, que una entrevista puede durar 3 o 4 días consecutivos, nosotros estamos viendo cómo realmente se está analizando la verdadera trayectoria de un funcionario. Entonces, lo que queremos hacer es fortalecer con esta reforma no solo el sistema político, sino volverlo más transparente y participativo. No sé si me equivoqué yo, entendí 5, llevo 3 o en la tercera habían 2 más. No. Porque tengo que modernizar el servicio público, reformar la Constitución para elegir Corte de Cuentas con 56 votos, separar las funciones administrativas y las jurisdiccionales, y el tercero era reforma del reglamento interno de la Asamblea. Ahí, digamos, estaba englobado varias cosas. Sí, cuando te hablaba de los 5 ejes, te decía de todo el panorama de la plataforma que estaba integrado, señores, por seguridad, salud, educación y economía. Yo creo que no voy a alcanzar a tirar las tres grandes ramas, que era la política, económica y seguridad. Y con esta nos hemos quedado a medias, porque yo quería entrar un poquito en el tema de que el FMLN... Entonces, les voy a hacer una cosa, hasta donde lleguemos, entonces en el próximo bloque les voy a dar para discutir sobre esto. Excelente. ¿Le parece? Claro. Vamos al corte, ya volvemos. Nuestra juventud necesita oportunidades para desarrollar todo su talento y creatividad. Por eso, abriremos la primera ciudad joven del país, donde vamos a fomentar el arte y la cultura. Habrá cursos enfocados en inglés y tecnología. También tendrá internet gratis. Daremos becas y créditos para emprendimiento, además de promover pasantías laborales y el primer empleo joven. Hay cosas en la vida que no se ven. No vemos la confianza, aunque sí lo que logra. Pero hay un tipo de confianza que sí vemos, esa que depositas en nosotros. Se ve cuando movemos sueños, cuando hacemos crecer nuestro futuro. Esa que mueve familias y hace que la tierra toque las nubes. Tu confianza nos impulsa para mover sonrisas, personas y al país entero. Tu confianza se ve, nos mueve para que tu vida también lo haga. Bancos de El Salvador, desarrollando al país. En la Asamblea, las buenas decisiones siempre pesan. Pero a veces, dominan más las influencias, los privilegios, la corrupción o la indiferencia. Las minorías con poder podemos hacer el cambio. Un buen voto puede equilibrar la balanza a favor de los intereses ciudadanos. Únete, solo tú haces el cambio. Vota CD.
El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito. Descarga ya tu aplicación Fedemóvil en tu celular y disfruta de muchas ventajas. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que el tiempo es oro y que debemos disfrutar cada momento. Por eso, para nuestras operaciones financieras, utilizamos Fedemóvil, Federed 365, Fedebanking y Fedepunto Vecino del Sistema Fedecrédito. Canales electrónicos, una razón más para usar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. A ver, yo sé que le faltan, dijo, un par más, pero le voy a pedir que sean rapidísimos. Y voy a inmediatamente a recordar, digamos, cómo está la cosa, digamos, porque vamos a echar inmediatamente en la discusión. El FMLN está proponiendo consulta popular, elección popular en Corte Suprema de Justicia, presupuesto de Corte Suprema compartido con Fiscalía General de la República, Procuraduría de Derechos Humanos y Procuraduría General de la República. En el caso del PDC, modificar el reglamento interno de la Asamblea con mayor participación para la elección de segundo grado, de incluso, digamos, sacando de propuestas de universidades. También plantea el PDC reforma constitucional, regularizar cómo se tiene que nominar por terceras la Corte partes. Suprema de Justicia, no digamos 4 de una sola vez. Y la ley de superintendencia también ciudadana. está la ley de superintendencia ciudadana. La creación de la superintendencia ciudadana, y Arena pretende modernizar el servicio público con una nueva ley, que es una ley antigua que tiene 35 años, reformar la Constitución para elegir la Corte de Cuentas de la República con 56 votos y separar las funciones administrativas y jurisdiccionales de esta institución, y reformar el reglamento interno de la Asamblea para elegir funcionarios de segundo grado, determinando con mayor claridad que se entiende por modalidad notoria, y que también se entiende por diferentes corrientes del pensamiento que no deben ser políticas. Y también, digamos, creando una comisión de notables para participar en estas elecciones. Ahí está el resumen de las tres. Agregar rápidamente las otras dos del FMLN y empezamos a debatir. Una de ellas es la paridad entre hombres y mujeres en los cargos de elección popular. Creemos que debemos reformar la ley de partidos políticos para que la juventud tenga un nivel de representación del 25% en los cargos de elección popular, pero debemos reforzar el combate a la corrupción y a la impunidad en delitos de ese tipo, y en eso creemos de que hay que hacer varios esfuerzos que endurezcan las penas y evitar que prescriban estos delitos. Aprobar la ley de probidad. Ahorita funciona una sección que no es suficiente, tiene sus debilidades y discrecionalidades, pero además el pueblo tiene derecho a conocer los evasores de impuestos, y en eso proponemos reformar el Código Tributario y promover la rendición de cuentas a todos los funcionarios públicos por ley de la República también. Ok, la gran pregunta. Ahora vas a criticar lo de ellos. ¿Hay algo que para ti es inaceptable lo que han dicho tanto Rodolfo como René? Mira, yo primero creo que la propuesta de diferir la elección de los 2/3 que hoy se tiene, el problema es a quién le vas a recetar, prolongándole plazos, porque es un problema de cómo está la Constitución. Y efectivamente en la anterior elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional correspondió elegir 4 de los 5. Y si en esta etapa corresponde eso, el tema está visualizado no para una sala, sino para la Corte Plena, para irla renovando progresivamente. Y eso lo que genera es que los relevos impliquen que quede gente con alguna experiencia ahí, que uno supone que con todos los requisitos que la Constitución, que los procedimientos establecen, no llevas ningún novato a esa. Sí, pero es que ahí está faltando algo. Cuando Misael dice que es para la Corte Plena, eso es correcto, pero al decir que la Corte Plena incluye que en cada sala también se ponga de manifiesto que la elección es por tercios. Y no solo es lo que yo digo, es un tema que discutimos todos los partidos políticos. Bueno, yo no estaba haciendo política en ese entonces, yo estaba trabajando en el proceso de paz, pero hubo 2 acuerdos, uno previo a la firma del acuerdo de paz y hasta el cual yo lo estoy enunciando aquí. Desde ahí previmos, antes de que pasara la primera reforma constitucional, antes de la firma del acuerdo de paz, se habría previsto
que nunca una misma legislatura tuviera el chance de elegir a dos, más que un tercio. Y así se dio un nuevo acuerdo posterior y lamentablemente perdió esta regularidad la elección última. Ahora, habiendo aclarado esto, hay un punto importante. Misael plantea, el FMLN plantea que la elección sea en forma directa. Popular. A mí esa propuesta, sinceramente, primero el FMLN sabe que no tiene los votos ni los va a obtener para poder modificar la Constitución en esa dirección. Por ahora. Pero a mí me encantaría oír la justificación. Y yo voy a decir por qué estoy en contra de una propuesta semejante. Sí. Puede parecer bonita, en principio, si no se le mete mucha racionalidad, pero para elegir un fiscal general o para elegir, digamos, los miembros de la Sala de lo Constitucional, que vienen a ser los dos principales pilares donde se juegan los pesos y los contrapesos en el ejercicio del poder. Hombre, ¿de qué se trata? ¿Que vengan las personas más populares o que vengan las personas más capaces? No estamos que vengan las personas, que vengan las personas más comprometidas. Yo estoy hablando en general de las elecciones de segundo grado. Claro. Y hago la extrapolación con la Fiscalía General. O sea, tú dices, si se elige popularmente, terminaría haciéndose campaña y a lo mejor se elegiría el que mejor fotografía. El que mejor fotografía. Sí, estamos hablando de los tres órganos principales del Estado. Es prosélito. No estamos hablando de otros cargos de segundo grado. ¿Y de qué están hablando ustedes? Estamos hablando de Corte Suprema de Justicia, sí, doctor. Pero para nosotros no estamos incluyendo ni Corte de Cuentas, ni Fiscalía. Sí, no, pero quizás no me expliqué. Para nosotros, Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional y Fiscalía General de la República, son los dos principales pilares para los pesos y contrapesos. Yo estoy claro, ¿no? Por seguro, yo estoy claro que la propuesta del FMLN es exclusivamente lo que respecta a los magistrados. Sí, de la Corte. Estoy haciendo una equivalencia de la importancia de los cargos, Misael. Pero, pues, habiendo hecho esta aclaración, insisto, primero, en la propuesta del FMLN estaría el país expuesto a que los funcionarios que se elijan para hacer pesos y contrapesos en el funcionamiento del Estado sean personas vinculadas con los partidos políticos. Segunda, que su principal atributo sea ser una persona popular. Pero entonces no es el perfil que la evolución democrática de un país como el nuestro reclama y necesita. Ese es el planteamiento nuestro. ¿Se corre el peligro de que se politice más? Sí. Por seguro que sí. Nacho, pero eso no necesariamente. La elección que se hace en la Corte Suprema de Justicia van a elección, al menos entre el gremio de abogados, una parte de esos listados, y no necesariamente por eso se politiza. Ahí hay una votación directa, pero mínima, digamos. Todo el país. Sí, pero es que de lo que estamos hablando, y por qué tiene que haber una distinción o una diferenciación en el que dos de los tres órganos fundamentales del Estado que la Constitución establece los elige el pueblo de manera directa, y hay uno de los órganos del Estado que es elección de segundo grado y además tiene varias veces, superpoderes o superiores al mismo primer órgano del Estado. Por lo menos lo que esta sala ha establecido en algunos temas es que nos corrige la plana de la misma Constitución. Mira, yo sobre ese punto... Solo rápido, sí. Alguien tiene que controlar al poder político, y el único que controla al poder político es el poder judicial. ¿Y quién controla el poder judicial? Pero mira, tú has hecho una pregunta bien interesante, Nacho, sobre el tema de la propuesta del FMLN. ¿Sabes vos que el único país en el mundo en donde se eligen magistrados de Cámara y magistrados de Corte solamente es en Bolivia? Porque en el 2012 Evo impulsó esa reforma. Fíjate bien, el único país en el mundo. Popularmente. Entonces, la pregunta es una sola. ¿Y vos querés elegir a un juez por razones de popularidad o por razones de preparación para el cargo? A mí no me interesa que el juez sea popular. A mí lo que me interesa es que administre pronta y cumplida justicia. Al político sí, porque el político no llega a un cargo público si no es popular. Si es impopular, tenerlo por seguro que no van a votar por él. Entonces, la lógica es diferente. Pero el otro tema en el que me parece que hay que verlo despacio es la otra propuesta del FMLN, del referéndum y del plebiscito. Es que los dos mecanismos son buenos en países europeos donde se respeta la institucionalidad. No, pero si le vas a poner esto ayer en Ecuador. Espérame, pero si le vas a poner esto, bueno. Costa Rica con los si le vas a de poner libre esto comercio a países como Venezuela, en donde ocupan este mecanismo para legitimar situaciones de imposiciones dictatoriales,
entonces el mecanismo no te va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que debes de trabajar primero, doctor, antes de impulsar esos dos puntos? A eso voy. ¿Qué es lo que tenés que trabajar? Tenés que trabajar por un sistema electoral que te garantice el respeto a la voluntad popular, como en Costa Rica, como en los países europeos. Pero si pretendés implementar estas formas de consulta popular con un sistema viciado, controlado y fraudulento, tenés por seguro que eso te lleva a la dictadura de manera segura. Ahora, en el tema, por ejemplo, que plantea la reforma constitucional, el FMLN, del 6%, y que de ese 6% lo va a compartir con la Fiscalía, ahí hay un problema de redacción que el FMLN lo va a tener que corregir, porque es reforma constitucional. No, sí, de eso estamos hablando. Y ese tema tiene que ver con que el planteamiento del FMLN no dice en qué porcentaje va a tener la Corte de ese 6% y qué porcentaje va a tener la Fiscalía. Entonces, no sé si es 3 y 3%, si es 1 y 5, no sabemos. Entonces, eso lo tiene que corregir. Pero tú, René, estabas planteando una alternativa en ese caso, y era, digamos, de que se le dé a la Fiscalía lo que la Corte Suprema no haya ejecutado. Claro. Pero al momento que esto existe va a ejecutar todo, claro, y no va a dejar nada a la Fiscalía. Te quiero decir una cosa. En la propuesta que Arena ha presentado sobre el mismo artículo, sobre el tema del financiamiento de la Fiscalía, nosotros le colocamos 0.7% de los ingresos corrientes del Estado, que son 20 millones más de lo que actualmente tiene. Llevaríamos a la Fiscalía más o menos 80 o 85 millones de dólares, por lo menos, de los ingresos corrientes. Ahí la cosa queda clara porque vos sabés cuánto le vas a dar. Es decir, por lo menos el 0.7% de los ingresos corrientes. Entonces, lo que sí es importante es que esta reforma constitucional, independientemente de cuál sea el resultado, debemos de aprobarla lo antes posible. Y te voy a decir por qué. Porque si la Fiscalía sigue con un presupuesto exiguo, en donde del impuesto a la seguridad el FMLN hace transferencias presupuestarias y le tira un par de migajas, $200,000, $100,000, pues simple y sencillamente la Fiscalía no va a cumplir su cometido. ¿Por qué? Porque la estás estrangulando económicamente a propósito. Y le resta autonomía. Ahora, en esto de los presupuestos, en esto de los presupuestos tenemos distintas perspectivas, no necesariamente excluyentes. Señor, tengo la impresión que este tema está tremendamente importante. Quizás voy a quitar el otro porque me quedan efectivamente dos bloques efectivos, pues el otro de preguntas y respuestas. Es que esto es central. Entonces, si quieren los otros dos bloques, continuamos con estos temas. Pero quisiera nada más cerrar una idea. Tenemos, decía, distintas perspectivas en cuanto a prioridades. En el caso de la plataforma legislativa de la democracia cristiana, estamos planteando que tienen que haber mayores asignaciones de recursos a aquellas instituciones que velan por los derechos de la niñez y la familia. Y es que realmente esto cada vez lo van dejando allá atrás y atrás. Hoy en los regateos, para poder llegar a un acuerdo sobre el presupuesto general, vimos y sufrimos que obviamente la Procuraduría General, por ejemplo, que es la institución que tiene que velar por los derechos de la niña según la Constitución, es a la que más buscan siempre cutajear. ¿Y qué es lo que ocurre? Si nosotros debilitamos las instituciones y las políticas que tienen que ver con la niñez y con la infancia temprana, lo que estamos provocando es que el Estado esté siempre enfermo. Entonces, es cuestión de que las negociaciones políticas podrían llegar en un momento a buscar consensos, pero partiendo de un elemento fundamental, que ninguno andemos creyendo que tenemos la verdad absoluta en nuestros textos. Miren, tengo que ir al corte, me están pidiendo ese rato el corte. Creo que hay mucha carne en lo que ustedes han dicho, en las propuestas políticas. Vamos a quedarnos solo con propuestas políticas, tenemos dos bloques más para hablar de estas propuestas políticas, porque quiero que salga algo en relación a esto, que son reformas importantes. Ya volvemos. Estamos transformando Santa Tecla en la ciudad más bella, la más visitada y lo mejor de todo, la más segura del país. Escudo Tecla seguirá siendo nuestro programa insignia. Lo ampliaremos a 1.200 cámaras y seguiremos equipando y preparando al cuerpo de agentes municipales de Santa Tecla para protegerte. Continuaremos con nuestra labor de prevención de la violencia, apoyando a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía para mantener los buenos resultados. Hay cosas en la vida que no se ven. No vemos la confianza, aunque sí lo que logra. Pero hay un tipo de confianza que sí vemos, esa que depositas en nosotros.
Se ve cuando movemos sueños, cuando hacemos crecer nuestro futuro. Esa que mueve familias y hace que la tierra toque las nubes. Tu confianza nos impulsa para mover sonrisas, personas y al país entero. Tu confianza se ve, nos mueve para que tu vida también lo haga. Bancos de El Salvador, desarrollando al país. Mientras otros se enfrentan, un hombre concilia. Mientras otros dividen, un hombre unifica. Guillermo Gallegos resuelve problemas, no los crea. Desde la Asamblea Legislativa seguiré trabajando para organizar a las comunidades, para que junto con la PNC y la Fuerza Armada derrotemos a las pandillas en El Salvador. Por ello, cuento con tu voto. Con Guillermo Gallegos, ganamos todo. ¡Gana! 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 Noticiero Univisión, edición estelar. Las noticias de la comunidad hispana y el acontecer mundial al instante. El terrorista se llama Sayfullo Saipov. Llegó a los Estados Unidos en el 2010 y vivió durante un tiempo en Tampa, Florida. Con Jorge Ramos y María Elena Salinas. Kevin Spacey, quien tuvo que pedir disculpas por haber acosado sexualmente a un joven actor cuando este tenía tan solo 14 años de edad. Noticiero Univisión, edición estelar, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche, por TCS Plus, te da más. El cuarto segmento de debate, gracias a COSAVI de RL. Te ofrecemos créditos VIP Plus y Platinum hasta $40,000 para consolidar deudas. En el momento que crees que ya no puedes más, COSAVI de RL. Es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo, porque el cooperativismo es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en COSAVI de RL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados. A mí me gustaría dejar más claro por qué no consulta popular. ¿Por qué no un plebiscito o un referéndum en algunas oportunidades? Me imagino que esto sería una decisión de la Asamblea Legislativa o solo un decreto presidencial. Me imagino que debe haber un control legislativo para decir vamos o no vamos a un plebiscito, a una consulta popular. Sí, pero a mí me encantaría escuchar de parte de los colegas diputados si tendríamos algún nivel de apertura para dar mayor participación. El FMLN dice, queremos una consulta popular para la elección de los magistrados de la Sala, de la Corte Suprema de Justicia. Y nosotros hemos presentado una propuesta... Pero quiero separar eso. Sí, yo quiero separar eso, separarlo de la Corte Suprema, que me parece que es un caso muy especial de que los magistrados se elijan popularmente. Dejémoslo un poquito a un lado por mientras. La consulta popular, el mecanismo de consulta popular, que pareciera que a nuestra Constitución le falta. Pero yo ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Es que el mecanismo no es malo. El mecanismo no es malo. Pero, Nacho, lo que hay que revisar previamente es si el sistema electoral que va a administrar ese plebiscito o ese referéndum es un sistema electoral limpio, seguro, oportuno, eficaz. Porque no puedes entrar a hacer ese tipo de consultas con un sistema electoral que te va a contestar el resultado en 15 días. Pero mira, Nacho, dame el mecanismo para eso. Es que, ¿Quién lo decidiría? ¿Pasaría por algún filtro de la Asamblea? ¿Y quién manejaría esa consulta? Esas tres cosas. Primero creo que tú has entrado a un tema que es de fondo, y es que a grandes problemas, y es que ahí el petate del muerto de que el riesgo de caer en decisiones dictatoriales, mira, si lo que estamos planteando... pero explícame. Espérame, es que lo que estamos planteando es más democracia, es más participación del pueblo en la toma de decisiones. En principio, lo que el FMLN está planteando es una reforma constitucional para incluir la consulta popular en las decisiones trascendentales del país. ¿En cuáles decisiones? Es que ahí es donde le voy a poner al menos 3 decisiones que se han tomado, que le han afectado tremendamente a la sociedad, que mínimamente debió haberse consultado.
¿Dolarizar? La dolarización de la economía. Dime tú si los salvadoreños y salvadoreñas al menos no debieron haber participado, si estaban o no, pero viendo hacia adelante, de acuerdo en las decisiones. Sí, pero estamos poniendo un ejemplo. Haber rendido el tema de las privatizaciones del sector público deben pasar por un tipo de decisiones, pero el procedimiento, normalmente las reformas constitucionales, Nacho, deben desarrollarse en una legislación secundaria. Ahí es donde los mecanismos concretos, si la instancia que administra los procesos electorales en el país es el Tribunal Supremo Electoral, y de lo que estamos hablando es de la participación directa del pueblo en el tema, desarrolla el procedimiento, la Asamblea Legislativa, reformando el Código Electoral, previamente haber reformado la Constitución. Lo propone el presidente de la República, lo aprueba la Asamblea, se va a plebiscito, lo va a controlar el Tribunal Supremo Electoral. Así es. Nuestra Constitución se reforma con 10 firmas de diputados. No, me refiero a cómo creen ustedes que quede la reforma. No. Es que en principio de lo que estamos hablando... ¿Y qué tipo de temas también? Por eso, es que primero la decisión de reformar la Constitución para los temas relevantes del país es el primer paso, luego el procedimiento de cómo se va a hacer se desarrolla en secundaria. Que tu oposición es porque no tenés claro cómo quieren hacerlo. No, lo que ocurre, democracia no es desorden, Nacho. Por ejemplo, Misael, con respeto debido, pero Misael dice que no la privatización, pero cuando privatizaron la calle del Citrams, no fue privatización. Es decir, el problema aquí es que se juegan intereses y realmente tú no puedes dejar a expensas del manejo de intereses de quienes coyunturalmente están en el ejercicio del poder para que se lancen referéndums y convocatorias que podrían adolecer de ser instrumentalizadas. Pues entonces pones en riesgo la vigencia democrática y partamos del costo tan alto que hemos pagado como pueblo para vivir en democracia. De tal manera de que esta es una democracia todavía no madura, para que se venga a hablar de fenómenos que lamentablemente se han visto en otros sitios, cómo fueron realmente instrumentalizados para desgracia de su gente. De tal manera de que tenemos que también vernos en ese espejo y tener cuidado cómo vamos conduciendo la evolución democrática en El Salvador. A ver, a mí me gustó mucho, yo creo que a Misael no tanto, pero me gustó mucho a mí la consulta de ayer en Ecuador. Sí. Llevaba la no reelección indefinida, llevaba la no posible elección de gente que haya sido condenada por corrupción, llevaba algo de medio ambiente, bastante, eran 7 hechos, que la gente ayer dijo sí o no, y termina teniendo mucho más valor. Ahora, pero te quiero decir cuando también, la gente puede, participar. Y de pronto hemos visto que un presidente en funciones somete a consulta el que él pueda volver a ser reelecto. Y ahí diríamos entonces cómo se termina instrumentalizando una convocatoria cuando se tienen las instituciones y los recursos del Estado para que las cosas salgan a favor de quien esté en el caso de ayer, Lenín, la verdad que la jugó completa y la ganó. Pero qué bien, por eso yo preguntaba cuáles temas. ¿Cuáles temas serían los que se estarían sometiendo a una consulta popular? Son las cosas que se pueden discutir. Es que yo creo que lo que no hay que tenerle miedo es que el pueblo participe en las decisiones. A ver, quiero anotar una cosa. El FMLN a veces suena contradictorio con este tipo de propuestas, porque el año pasado firmó una reforma constitucional para alargar los periodos de diputados y alcaldes a 5 años, argumentando que en los procesos electorales se gasta mucho. Y ahora mete la reforma para tratar de implementar referéndum y plebiscito, donde también esto va a consumir dinero del presupuesto. Entonces, ¿en qué quedamos? Ahora, ese es un punto. El otro punto es que yo sigo insistiendo que el mecanismo del plebiscito como tal no puede ser malo, pues. ¿Cómo va a ser malo consultarle a la gente? ¿Sabes cuál es el problema? Que el ente encargado de administrar este proceso le falle a la población, que está influenciado por el partido político de gobierno, independientemente de quién sea. Mira, Nacho, es que tiene que ser el Tribunal Supremo Electoral, precisamente porque es el ente constitucionalmente llamado para eso. Pero por otro lado, cuando la gente piensa en referéndum y plebiscito, siente desconfianza. ¿Sabes por qué? Y siente desconfianza porque la peor forma de administrar un país, que es Venezuela, es quien más ha implementado este mecanismo. Es posible, pero yo creo que nuestra democracia representativa le falta un poquito de participativa. Claro. Pero mira,
Fíjate qué interesante, te voy a poner otro ejemplo. Cuando nosotros hemos presentado propuestas de ley para crear consejos consultivos ciudadanos, comisiones de notables, en leyes secundarias, el primero que se opone es el FMLN. Esta misma reforma. Entonces, ¿en qué quedamos? No, esta misma reforma, que estamos hablando del otro tema, de elección de segundo grado, lo que buscamos es mayor participación de la gente. Y no hemos tenido acompañamiento. No, el FMLN se opone. Pero mira, Nacho, lo de Venezuela es asustar con el petate del muerto. Si al final los mecanismos de Contraloría Ciudadana a los que el diputado Portillo Cuadra hace referencia siempre es meter a la NEP, incluso con nombres y apellidos, arrogándose el derecho de representar a toda la empresa privada. En eso nuestras propuestas siempre van en el sentido de incluir a otros sectores que han estado excluidos, pero hoy estamos yendo a fondo con el tema de que sea el pueblo el que participe en la toma de decisiones. ¿Qué temas vamos a meter? Ese es un procedimiento que perfectamente se puede discutir en la Asamblea Legislativa, en el mismo Tribunal Supremo Electoral. Pero mira, él planteaba lo caro que puede salir. Más caro le ha resultado al país vender las telecomunicaciones, y el negocio era rentable en aquel momento, pero más caro le ha salido al país la dolarización. Mira la dicotomía, y el costo de la vida. ¿Sabes que hace un mes el FMLN presentó una propuesta en la asamblea para vender las acciones que quedaban de Corsaín, del sector público? Y entonces, ¿de qué privatización me hablas? ¿Saben cómo? Entonces, ahí es donde, perdón, doctor, ahí es donde no engrana el discurso del FMLN con la realidad. Porque yo te voy a decir una cosa. Si hemos recuperado para el país las acciones de CLN, se las habían privatizado. Imagínate el tema, por ejemplo, dentro de la reforma política está transparentar los presupuestos de ejecución de las autónomas. El FMLN se opone a transparentar la ejecución de las autónomas. ¿Por qué? Porque eso se ha ocupado siempre como la caja chica del Estado para financiar, entre otras cosas, no sé qué otras campañas más. Pero lo que te quiero decir es de que el tema de fondo de la reforma política no la puedes centrar en consultarle solo a la población, sino en fortalecer las instancias de toma de decisiones. Te voy a poner un ejemplo rápido, lo más rápido. ¿Sabes que hay una discusión que no se ha iniciado en el país y que a mí me gustaría iniciar? Es si en la Asamblea Legislativa existe inflación, en el país existe inflación legislativa, sí o no, porque aquí todo lo podemos o lo queremos resolver con leyes, olvidándonos que la toma de decisiones se basa también en la ejecución de políticas públicas. Mira, aquí se llegó al ridículo en el año 2000 de proponer una ley contra el dengue. ¿Cómo te vas a creer que el dengue se va a quitar con una ley? Pero para todo queremos proponer una ley o una reforma, cuando en realidad, y esa es una autocrítica que la hago con toda responsabilidad. Muchas leyes malos reyes. Correcto, esa es una autocrítica, y te voy a decir en qué consiste. Como la sentencia declarando inconstitucional el hacinamiento carcelario. Pero espérame, te voy a decir, por ejemplo, en qué consiste esta situación que no le hemos discutido en el país. En que la Asamblea ha perdido cierta credibilidad en la población porque no hemos ejercido el control político que la misma Constitución nos da, y nos hemos dedicado a hacer leyes olvidándonos que como diputados tenemos la facultad de saber por qué no hay medicinas en los hospitales. Dicho sea de paso, la actual ministra de Salud Pública nunca ha llegado a la Asamblea a decir por qué faltan medicinas, pero nosotros como diputados no tenemos, y esto lo digo con responsabilidad, no tenemos muchas veces los consensos para mandarla a llamar. Ese es control político. Pregunto, ¿pudiera ser? Porque voy a volver a lo mismo, yo creo que tenemos una democracia demasiado representativa y poco participativa. Sí, claro. Creo yo. ¿Y por qué pudiéramos, a la en base a la propuesta del FMLN, establecer un proyecto de reforma constitucional que establezca claramente qué temas incluso, qué temas no, y con cuántos votos pasa, que sea una cosa que tenga todos los filtros para que sea realmente positiva. Los demócratas no les debemos tener miedo a la participación del pueblo en las decisiones. Claro, permíteme un minuto. Sí, un minuto. Y creo que ahora nos vamos a ver obligados a hablar de esta sentencia. La Sala de lo Constitucional, la actual Sala de lo Constitucional, dictó una sentencia hace aproximadamente 4 años y medio, en la que dejó el camino expedito para la consulta popular. Así es. De tal manera de que de lo que estamos hablando en forma teórica como demócratas, todos coincidimos. En lo que no estamos de acuerdo, permíteme, Misael, en lo que no estamos de acuerdo es las pretensiones a la vista
de querer modificar un sistema representativo cuando no se tiene comodidad con el ejercicio de los pesos y contrapesos que hoy día están ejerciendo por sanidad de la democracia, tanto la Sala de lo Constitucional como la Fiscalía General de la República. Dicho eso es lo que estamos hablando. Ya, dicho eso queda claro. Lo que también queda claro es que elegir popularmente a los magistrados de la Corte Suprema no contaría con los votos ni de Arena ni del PS. No, absolutamente. Definitivamente que no. Vamos al corte, ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Después de 26 años de una época que debió ser la reconstrucción de la República basada en la reconciliación, despertamos los salvadoreños este 2018 con la necesidad de corregir nuestro rumbo. La democracia cristiana con humildad quiere contribuir a facilitar un diálogo sincero que incluya a la población para llegar a una visión compartida basada en acuerdos entre todos, que nos aseguren un país más justo y pacífico, tolerante y productivo. Vota PDC. Juntos somos la esperanza. En el momento que crees que ya no puedes más, COSABI de RL. Es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo, porque el cooperativismo es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en COSABI de RL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados. Tenemos un bloque más para discutir las reformas políticas y creo que el otro que ha sido nombrado por lo menos por 2 partes ha sido el de modificar el reglamento de la Asamblea Legislativa para darle mayor participación a la elección de segundo grado, para involucrar la academia, etcétera, digamos, para tener un control mayor sobre todo los exámenes y todo lo que hay que hacer a la elección de funcionarios de segundo grado. ¿En desacuerdo? Ustedes no lo plantean. No, mira, nosotros no tenemos problema. Es que eso no es un problema de reforma constitucional. Creo que las propuestas, hay de hecho una comisión ad hoc revisando el tema de reformas al reglamento, que creo que no ha avanzado mucho desde hace rato. Pero los procedimientos legislativos creo yo que están a la orden de poderse discutir y no tenemos problema. Y nos parece que hay algunas propuestas o algunas cuestiones que es correcto discutirlas. Ya sería cosa de debatir. Pero no nos parece que eso al final vaya al fondo entonces, del asunto. Cerrado el tema, no hay problema, pero aquí hay uno que sí seguramente va a dar problema. Conocer a los evadores de impuestos, dijiste tú, ¿no? Sí, conocer a los evadores de impuestos. Es que mira, si tú le debes a la telefonía $10, no necesitas estar haciendo ninguna consulta y te suben inmediatamente a Equifax. Sobre ese tema, Nacho, pero los que le deben millones al país los pueden meter. Yo creo que es necesario que se conozca el tema de los evasores cuando ya ha sido vencido en juicio. Pero la pretensión del FMLN es exhibir a las personas sin haber agotado el procedimiento. ¿Por qué la empresa me puede exhibir a mí cuando yo no he sido vencido? Pues? Pero esa reforma la presenté yo el año pasado y sabes que no obtuve los votos del FMLN. No. Esa, la que tú acabas de decir. ¿A cuál reforma? A la reforma de que ninguna empresa privada te pueda publicar tu nombre, tu fotografía, tu dirección, cobrándote si no te ha condenado. ¿Y quiénes me negaron los votos? No es cierto. El FMLN. No es cierto. Solo quiero terminar el tema de elevación. Solo quiero terminar el tema de elevación, Misael. Los datos en la Asamblea Legislativa lo discutimos en la Comisión. Te voy a decir una cosa. Ya te va la palabra, dale. Solo te quiero decir una cosa. Mira cómo puede ser el sistema de injusto. ¿Sabes vos que Alba Petróleos le debe al fisco $800,000?
Y en lugar de pagar el impuesto que le tasó el ministerio, se fue en recurso a la sala de lo contencioso administrativo, creyendo que quizás allá tiene la correlación para no pagar los 800,000. En el informe que publica de los deudores el ministro de Hacienda, aparece Albapetróleo, bueno, 800,000 dólares. Nosotros no estamos salvando a una empresa en eso, ¿cómo no? Pero yo te pongo un ejemplo. Bueno, aprobémoslo para todo. Mira cómo es de injusto el tema de que no se ha terminado el proceso, pero todo el mundo sabemos que Albapetróleo debe 800,000 dólares. ¿Qué significa eso traducido en el lenguaje jurídico? Significa que le están violentando el debido proceso a una persona natural o jurídica, que debe de ser exhibida, si querés, hasta que ha sido condenada y no pagó. Pero mientras ha seguido el proceso, no puede ser exhibida. Ahora, yo te voy a decir una cosa, y hablemoslo con transparencia, el tema de elevación. El FMLN ha tenido a sus órdenes 43 votos, ¿y por qué no ha reformado la ley? Pues, es más, ha tenido en la legislatura pasada 56 votos a su favor, ¿y por qué no ha hecho la reforma? Pues, porque Gana no le ha dado los votos. No, hombre, en la legislatura pasada tenía 56 votos a su disposición. Entonces, el tema aquí de fondo de la evasión tiene que ver con que esto es una forma de cómo decir, mire, ustedes son los que evaden y los otros no. No, momento, si mira, el tema de la evasión fiscal hay que verla con responsabilidad, porque muchas de las empresas alineadas a la forma de cómo el FMLN hace empresarialismo en el país, también están vinculadas en el tema de la evasión, y ahí aparecen en el informe. Pero nosotros yo no estamos creo, distinguiendo. Yo sí creo que en el país ha habido un doble estándar para arrasar al particular que a la empresa. O sea, tú mismo tienes en tu momento un proyecto que no ha sido aprobado porque no solamente, digamos, a la persona que debe la luz, se la cortan inmediatamente, sino que le meten una multa después de eso y se la reconectan 3 días después y le cobran después como si fuera el mes. Y si no la paga, se la cortan. O sea, y más encima publican su nombre como deudor. Entonces, ¿por qué salvar a los pareciera, grandes empresarios? Pareciera, yo no soy un experto, pero pareciera que hay como una protección, digamos. Pero y si no la hay al ciudadano, ¿de dónde sacas que se no protege sería a la más empresa? eficiente? No se protege. Yo estoy de acuerdo que quien no ha sido vencido en juicio no se le puede condenar públicamente. Así es. Estoy de acuerdo. Pero una vez venció. Entonces sí, publicarlo. Sí, pero entonces hasta sí eso publicarlo. es prohibido, Nacho. Si aquí ha habido incluso demandas judiciales en contra del ministro de Hacienda. Pero mira, hay una venció en juicio a muchas empresas. Sí, pero mira, ya hablamos de que porque a las personas naturales cualquier deuda mínima que hay inmediatamente te suben a las redes, a los mecanismos. O sea, que vos querés ocupar el mal ejemplo, no el buen ejemplo. No, es que lo que se debe hacer es eficientizar el mecanismo. Nosotros hemos propuesto cárcel para los evasores y se oponen porque al final reciben es que cárcel ya existe. Es que lo financian. Ya existe no el delito. Cierto, claro, ya existe el delito de evasión. Te voy a decir pero claro, claro que ya existe. Es que hay un voy elemento. Voy a tratar de terciar. Voy a tratar de terciar. De ser tercera fuerza. De terciar. Realmente hay evasión en el país. Claro, más de 1.000 millones de dólares sin lugar a ninguna duda. Y evadir impuestos es como robarle al pueblo. Claro. Y robarle al más pobre. Cuando la gente que pues casi que ni se puede defender por sí misma, hasta el último centavo de impuestos le toca pagar. Pero voy al punto. El problema está, y quizás voy a hacer una comparación. Si tú vas a un país como Alemania, donde si tú tienes 2 televisores, pagas un impuesto adicional. Ese pago es sagrado. Y ese pueblo paga sus impuestos. Y la entidad que tiene la capacidad de fiscalizar el pago de los impuestos puede hasta romper una puerta para verificar si los impuestos están pagando o no. Pero no hay un solo alemán, en Alemania pues, que dude de la credibilidad, del rigor y de la fortaleza de esa oficina fiscal. ¿Cuál es el problema en nuestro país? De que se asume y se percibe que se puede instrumentalizar políticamente el tema fiscal. ¿Pero por qué ese temor si no hay que hacer las cosas? Entonces, porque... ¿Por qué? No, el deber ser es la defensa de quienes y con esto termino el tema, con el apoyo de AID, se ha estado trabajando un proyecto de ley precisamente para darle más herramientas al fisco y se pueda perseguir de forma más eficiente la evasión. Hay allí ciertas situaciones que se están terminando de discutir
últimamente se ha parado la discusión, pero se están terminando de discutir sobre lo que es el respeto al debido proceso. Yo aspiraría, creo yo... Pero eso es lo otro, debido proceso, pero esos debidos procesos duran 5 o 6 años. Sí, con todos los mecanismos para hay que hacerle también reformas, porque alguna reforma... Porque pareciera... Mira Nacho, aquí hay una reforma... Tú estás reconociendo de que en el país hay evasores, o sea que hay sinvergüenzas. Sí, pero resulta que un sinvergüenza particular va mucho más rápido a la cárcel que un sinvergüenza que tiene la posibilidad de defenderse recurriendo al debido proceso y a todas las instancias judiciales y todas las cosas. No tenemos por derechos ciudadanos a la gente, por respeto a la gente, igualar la situación. Te voy a aclarar. Ese proyecto de ley está en la comisión donde yo estoy, en la de reformas, constitucionales. Y cuando nosotros discutimos en la de legislación, y cuando nosotros discutimos este tema, nosotros como Arena incluso acompañamos la apertura del concepto de evasión fiscal más allá de lo que está planteado ahora. ¿Por qué? Porque nosotros como partido lo hemos dicho claramente, estamos en contra de la evasión y de los evasores. Y los evasores vayan a la cárcel. Pero de eso, de tener esa claridad mental, a atropellar el debido proceso legal a conveniencias políticas, no nos vamos a prestar a eso. Una sola propuesta hemos hecho como Democracia Cristiana nosotros para acompañar esa ley. Una sola propuesta. Que la instancia del Tribunal de Apelaciones del Ministerio de Hacienda no sea electa y dirigida por el propio ministro. Una sola propuesta. Es decir, que esos jueces del Tribunal de Apelaciones en materia fiscal sean nominados y electos por la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo único que hemos pedido nosotros. ¿Sabes qué dice la propuesta del ministro? Solo rápido. ¿Sabes qué dice la propuesta del ministro? Que si a vos te tasan un impuesto y no te parece y apelás, entonces te vas a una especie de arbitraje. ¿Sabes quiénes son los árbitros y peritos? Los mismos del Ministerio de Hacienda. Hay que cambiar eso. Por Dios, pero es que el procedimiento se puede cambiar. Lo que no se vale es que, mira, un estudio de hace cerca de 10 años de la Embajada de los Estados Unidos reflejó que en el país en aquel momento eran cerca de $1.000 millones al año que se iban a un saco roto. Entonces no puede ser. Yo pregunto una cosa, ¿habrán evasores actualmente del Estado que estén financiando campañas políticas? Sin duda, Nacho. Importante averiguar eso. Sin duda, que si hay grande. Porque si hay un evasor que no esté pagando al Estado, pero esté pasando. Y no hay altos funcionarios del gobierno que salen sus empresas ahí en el Estado. ¿Y por qué crees que no avanzan estas iniciativas? Porque al final tienen representantes, financian partidos políticos, sin duda. Claro que sí, mira, imagínate que hay altos funcionarios del gobierno que tienen sus empresas que aparecen como evasores en el mismo listado de Hacienda. Por supuesto que los hay. Diga nombre, claro. Diga nombre, no, hombre, sí. Diputado, al ciudadano que nos está viendo, entre al portal de transparencia del Ministerio de Hacienda y ponga deudores del Estado. Le va a salir alrededor de 350 páginas con el listado de nombres. Ahí usted se va a divertir viendo nombres de funcionarios. O sea, no me crea a mí. Y viendo nombres de grandes empresas que financian. Bueno, vamos al corte y volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Este martes en Scandal. No puede ser fotografiada de ninguna forma oficial. No puede estar conectada con el crimen de ningún modo. ¿Por qué no? Su nombre no es Quinn Perkins. ¿Quién demonios es? Cuando supe que se había suicidado 2 semanas después de acostarse con el presidente. ¿Le dijo que se veía con el presidente? Lo hizo. Estaba muy disgustada. ¿Cuándo conoció la señorita Tanner al presidente? ¿Dónde encontró la grabación sexual del presidente? La encontré entre las cosas de Amanda. Si los comparamos con el reporte de la forense. Encontraremos al padre de Gideon en 2 segundos. Está en la televisión, justo ahora. Scandal. De lunes a viernes a la 1 de la tarde por TCS Plus. Te da más. Vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches. Un placer saludarles. Muy buenas noches. Mientras terminamos de corroborar para mostrarles las diferentes opiniones, ahora sí ya los tenemos listos. Vamos a mostrarles lo que dice, por ejemplo,
son varias las inquietudes. Lo que dice Carlos, más bien Dani Martínez, dice, con una consulta popular se valora la opinión de la gente, muy buena propuesta. Plantea, dice Napoleón Aguilera, el diputado del FMLN, que está ahí, él es el que dijo que se puede entrar a cualquier sitio de El Salvador y no corre peligro. Atacaron y mataron a un agente, plantea. Carlos Villalta dice, pregúntenle a sus invitados si fueron a trabajar hoy. Solo 20% de los 84 diputados se presentaron a trabajar. Las comisiones no se pudieron desarrollar. ¿Qué hacer con los que no llegan? ¿Se les va a descontar? Les pregunta a los señores diputados. Guillermo Saldaña dice, los principales partidos políticos en la presente elección llevan aspirantes a diputados y alcaldes que han salido en los medios con vicios de corrupción. ¿Cómo pretenden que les creamos que quieren ser más transparentes si en el presente no lo han hecho? Ejemplo, nexos con la FARC, dice. Silvio Romero dice, pero diputado Parker, ¿qué hacemos si la Asamblea viene eligiendo tan mal a funcionarios de segundo grado? Tampoco estoy de acuerdo con el diputado del FMLN. Si el pueblo va a elegir estos funcionarios, ¿para qué queremos diputados si ya no nos representarían? Les pregunta. Omar Fernández, ¿por qué no mejor se ponen serios con un tribunal constitucional afuera de la Corte Suprema? ¿No les parece que la sala se ha extralimitado y tendría que tener alguna especie de control? Pati Cañas dice, ¿alguno de sus invitados puede aclarar por qué no paran las contrataciones en la Asamblea Legislativa? Alberto dice, de acuerdo al pensamiento de los diputados del Partido Demócrata Cristiano y Arena, en la elección de diputados, ellos resultan ganadores por su popularidad y no por su capacidad. Son elecciones de primer grado, así debería de ser con los 3 órganos del Estado. Ricardo Flores Joya dice, la consulta popular ha sido una bandera de la izquierda en los países. Plebiscito y referéndum nunca serán aceptados por la derecha en este país. Jorge Dabú, expresidente de la ANEP, dice, la población ya decide al votar por diputados, alcaldes y presidentes. Eso es una democracia representativa. Ahora le cobrarán cuenta a la incapacidad y el fracaso. Ángelo dice, la primera reforma constitucional que se debe hacer es que podamos participar en política libremente sin estar afiliado a un partido político. Pablo Lara dice, bonito se les escucha proponer, solo una pregunta. ¿Por qué no han hecho todo lo que hoy proponen si han estado tantos años en la Asamblea Legislativa? Enrique Peralta dice, sectores que han estado marginados en el sector privado, Misael, ¿como cuáles? Las 64 asociaciones que se aprobaron de manera express en la elección de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. Vamos al estudio para las respuestas de los señores invitados. Gracias. ¿Por dónde queda? Rápidamente, primero, sí, las comisiones creo que no están trabajando al nivel que deberían, eso es casi evidente. Y sí quiero decir, hoy pues sí hubo comisión de Hacienda, que es una de las comisiones más relevantes. Seguridad. Ahí estuve yo, más de 2 horas, según recuerdo, y no es que ninguna comisión esté realmente trabajando. Por otra parte... ¿Ustedes no tuvieron comisión hoy día? ¿Fueron a la Asamblea? Sí, fuimos, pero el presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales está en Estados Unidos, entonces no convocó. Ah, ya. No, yo sí estuve en la Asamblea. Yo los lunes, toda la mañana, atiendo gente en mi oficina. Hay quienes estamos haciendo, quiero decirle a un amigo televidente, un esfuerzo real en pues contribuir a ciudadanizar la política, y como democracia cristiana lo estamos haciendo aquí. Yo creo que lo correcto sería que hubiera un paro. O sea, como en otros países del mundo, un receso. La asamblea cesa, hay un receso para que haga la campaña política, porque es mentira, digamos, es mejor hacer las cosas bien y decir, ok, hay un mes libre para que haga campaña política, cierra el Congreso un mes y vuelve después la elección, y los diputados hacen campaña. Es mejor, digamos, que estar con la mentira y la hipocresía de trabajar a media y todo, y estar preocupado más de la campaña que de la asamblea. Sí, no se está trabajando como se debiera. Es que mira, Nacho, a partir de que la Sala de lo Constitucional apartó a los suplentes que había electo el pueblo de manera más directa, difícil se hace. Se ha complicado de alguna forma, porque cuando algún diputado se enferma, no hay quien lo sustituya en algunas de las comisiones. En el caso nuestro, de manera rigurosa, casi siempre tratamos de estar presentes. Ahora, en un sistema institucional como el nuestro, así representativo, en una república, cada órgano de gobierno juega un rol determinado, y a quien le corresponde el ser el contralor del ejercicio del poder es al órgano judicial. Y ahí no se trata de que los integrantes del mismo sean personas para hacer política, se trata de que son personas para que vengan a vigilar la adecuada aplicación de las leyes. Es muy diferente venir a someter elección
a un político para que integre el órgano político por excelencia y que resulte el más popular por su capacidad, por lo que sea, pero no podemos someter a esos mecanismos a las personas que su perfil tiene que ser de personas letradas, personas con experticia, con conocimientos en materias estrictamente técnicas y en este caso como aplicadores de la ley. Mira, Nacho, hay una pregunta que hizo un televidente. Y hay una pregunta que me parece... dice, ¿por qué siempre defender a los evasores, diputado Cuadra? No, Starling Soriano. Al contrario, el primero que dijo que metieran a la cárcel a los evasores fui yo. Bueno, aprobemos esa reforma. Y además de eso, de que el evasor no solamente lo exhiban si ya ha sido vencido en juicio, sino que lo metan preso. Que por cierto, el delito de evasión fiscal y cárcel ya existe. Bastaría que usted entre a Google, digite Código Penal, evasión fiscal y le va a salir el delito y la pena que tiene. O sea que el tema no es de ausencia de ley, sino de la incapacidad para hacer cumplir la ley. Pero hay alguien que hizo una pregunta que esa sí me parece genial. Nos preguntó a nosotros, ¿y por qué no han cumplido lo que están prometiendo? Si son diputados. Mira qué interesante esa pregunta. Y te voy a decir por qué es que muchas veces no se cumplen las promesas legislativas. Partamos de una premisa. La Asamblea Legislativa aprueba leyes. El órgano ejecutivo ejecuta las leyes. Y el órgano judicial obliga a que se cumplan las leyes. Vigila que se cumplan. Claro. Entonces, nosotros muchas veces no alcanzamos a tener la correlación necesaria de 43 votos o 56 votos para poder cumplir nuestras promesas. Hay algo que nos ha hecho falta a todos los políticos y en todos los tiempos. Es decirle a la gente, ¿sabe qué? Yo le presento esta plataforma legislativa, pero la voy a cumplir sí y solo sí tengo la correlación de 43 votos o de 56 para cumplirla. ¿Por qué? Porque un diputado en sí mismo no le puede venir a decir, mire, yo voy a aprobar tal ley. No, si necesita 42 votos más. Eso por un lado. Por otro lado, el sistema político de reparto de cocientes y residuos que heredó el PCN al país no permite que un solo partido tenga los 43 votos y decida. Necesita de la correlación de los demás. Y aquí es donde viene el tema del compromiso interpartidario. Aquí es donde viene la famosa frase que nos gusta a todos, los acuerdos de país. Entonces, nosotros debemos de ser sinceros con la población y decirle, mire, yo lo voy a proponer y voy a tratar de que se apruebe para que la gente no sienta esa frustración de que no se le aprobó lo que se le dijo en la campaña político-electoral. Damos chance, Nacho. Sí, mira, hay una pregunta directa que me hicieron a mí, que no tiene que ver con el tema, si yo había afirmado que se podía entrar a cualquier sitio. Esa es una manipulación burda que se hizo de una intervención en otra entrevista. Yo le invito al televidente que revise la entrevista, que ahí está, por cierto, en mis redes sociales, primero. Segundo, hay otra pregunta que tiene que ver con qué sectores privados han estado aislados o marginados. Mira, la micro y mediana empresa ha estado casi marginada en los presupuestos. Por eso el FMLN incluso está proponiendo elevar la obligatoriedad de que el Estado en las licitaciones reformar la LACAP para pasar del 12% que hoy se da de las licitaciones al 25% de las contrataciones con la micro y mediana empresa. No solo es el tema de la participación en procesos electorales como se ha planteado, nosotros de manera comprometida, porque además no es cierto que todo el empleo lo genere la gran empresa, buena parte, y yo diría que la mayor cantidad de empleos lo genera la micro y mediana empresa en el país. Mira, Misael, hay una pregunta para ti, que cuando, se refiere a cuando tú decías que el FMLN ha estado permanentemente tratando de incluir a otros sectores y no solamente a la NEP y esos sectores. Y te pregunta Misael, ¿cómo cuáles? Como las 64 asociaciones que se aprobaron de manera expresa la elección de la SIGET. Es que a eso me refería, no es ese el punto, no es solo para participar en algunas decisiones que estaban con dedicatoria, que las juntas directivas tenían con nombre y apellido, que tenían que ser de FUSADES, que tenían que ser de la NEP, y a cuenta de qué vas a dejar al margen de participar, no solo en esos mecanismos, Nacho, sino en los mecanismos de las licitaciones que hace el Estado,
marginás a las micro y medianas empresas y tenían las grandes empresas que subcontratar, incluso microempresas, quedándose con la ganancia. Creo que el punto acá es cómo el país hace mecanismos más justos, incluso pero sin manipulación política. Porque y mira, pareciera que había otra pregunta. Asociaciones Express hubo manipulación política. Eso deben de dirimirlo las instancias del Estado. Si alguien cree que eso ha sucedido, debe ir. Pero hay otra pregunta directa, Nacho, y creo que aquí el diputado Portillo Cuadra, que es de Junta Directiva, debería ayudar a responder. Preguntan por qué no parar las contrataciones masivas en la Asamblea. Así es. Porque Junta Directiva liberó para que el presidente pudiera hacer contrataciones en todas las legislaturas anteriores. ¿En contra de la voluntad del FMLN? El FMLN no acompañó esa decisión. Okay, a ver, pero mira, en todas las legislaturas anteriores las decisiones de contrataciones las tomaba el cuerpo colegiado. Hoy no es así. Ok, a ver. Bueno, quiero decirte que el acuerdo que se tomó para que los recursos humanos de la institución fueran avalados, contratados y despedidos fue desde la presidencia de Lorena Peña. No, es falso. Por supuesto. Bueno, yo no te pido que nos crean ni a ti ni a mí. Yo lo que le pido es que entre usted al portal de transparencia de la Asamblea. Pues, pero no, quisiera, te voy a decir por qué. Porque mira, el FMLN te ha fijado que siempre aparece con menos empleados que el resto de los partidos. ¿Y sabes por qué? Porque son bien hábiles. Y por primera vez lo voy a decir en la televisión por la pregunta de Misael. ¿Sabes que el FMLN, el juego que hace es que no los contrata para la fracción, sino que les da contratos estables institucionales de la Asamblea y la cuota desaparece? De tal manera que el FMLN mantiene un control de todas las unidades de la Asamblea Legislativa y no aparece como fracción. Esa es la verdad. Sí, voy a rescatar algo y me satisface muchísimo en nombre de la democracia cristiana y en fin, por el rol que jugamos los terceros partidos, haciendo énfasis en que el respeto a las minorías es la validación de las democracias. Y cuesta, y lo quiero decir también por primera vez en la televisión, buscar acercar posiciones, pero con mucha satisfacción cumplimos ese rol y lo hacemos con mucha dignidad. Ok, señores, muchísimas gracias, Misael. Muchísimas gracias a ti, Nacho, y un saludo a los televidentes. Y es importante mayor número de diputados del FMLN en la próxima legislatura. Ni Dios quiera. Y es importante que los acuerdos que logremos entre los partidos políticos para realmente tener una visión compartida de país, los consultemos más con la población. Ok, muchísimas gracias, Rodolfo, muchísimas gracias, René, muchísimas gracias, Misael, muchísimas gracias a usted, amigo televidente, los espero mañana. Mañana es el debate de los candidatos a alcalde por Soyapango. Atento, va a estar importante. Estamos hablando de una de las principales poblaciones del país. Mañana a las 8. Que pasen buenas noches.